Hay historias de traición que, bueno, te dejan helado, ¿verdad? Pero luego están las de justicia, de esas que te devuelven un poco la fe en las cosas. Y esta es una de esas. Vamos a hablar de un plan, uno increíblemente frío y ambicioso, sí, pero también de una justicia que, digamos, fue ejecutada desde el más allá. Y es que esta frase lo es todo. Es la pieza clave del puzzle. Imaginaos, un detallito, una simple línea escondida en un documento. Y ¡pum! Todo un plan que parecía infalible se viene abajo. Vamos a ver cómo la avaricia más pura chocó de frente con una estrategia, bueno, una que nadie, pero nadie, se esperaba. Uf, la historia empieza en el peor momento que uno se pueda imaginar. Justo después de fallecer su madre, Elena es desalojada de la casa donde creció. Pero lo más duro no es eso. Lo peor es quién le entrega la orden de desalojo. No es un desconocido, no. Es su propio hermano, Carlos. Para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta traición, solo hay que poner las cosas en perspectiva. Por un lado, tenemos a Elena. Durante 5 largos años se dejó la piel cuidando a su madre, doña Marta. Noches sin dormir, médicos, medicinas, lo típico en estos casos. Y mientras, ¿qué hacía Carlos? Carlos vivía su vida de lujos en la ciudad, pura fachada, porque en realidad estaba hasta el cuello de deudas de las que por supuesto nadie sabía nada. Y el momento que de verdad nos dice quién es Carlos, llega el día del funeral de su propia madre. No hay ni una lágrima en sus ojos, ¿eh? Solo se le ve ambición. Es que es increíble. Antes de que se termine de servir el café, ya está él ahí, con su abogado, sacando un papelito que iba a ponerlo todo patas arriba. Y aquí está el arma del crimen, por así decirlo, una cesión de bienes. Carlos llega y dice que su madre se lo firmó todo un mes antes de morir, dejándole la casa a él. Pero claro, Elena lo oye y no da crédito. Piensa, ¿cómo? Si en esa fecha su madre apenas podía sostener una cuchara. Era imposible. La sospecha de que era un fraude, un timo en toda regla, fue instantánea y dolorosísima, claro. Vale, vamos a pararnos un momento a analizar esto. Porque lo de Carlos no fue algo impulsivo, ¿eh? Ni un arrebato, no, no. Esto fue un plan, con sus pasitos, todo fríamente calculado, una auténtica hoja de ruta para el engaño. Y es que el plan era de una claridad que asusta. Paso 1. Usar el documento falso para quedarse con la casa legalmente, entre muchas comillas. Paso 2. Quitarse de en medio al único obstáculo, o sea, su hermana. Y paso 3, el más importante para él, por supuesto, hacer caja, vender el legado de su familia a una constructora y sacar pasta rápida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanta prisa, tanta crueldad? Pues la respuesta, como suele pasar, era el dinero. Pero no cualquier dinero. Eran deudas de juego. Gigantescas. O sea, que no lo hacía por ambición de tener más, sino por la pura desesperación de tapar agujeros. Para él, la casa de su infancia no era un hogar, era su última ficha en el casino. En esta situación, expulsada, en la calle, sin un duro, cualquiera se habría hundido, se habría rendido. Pero el enano, y es aquí donde la historia pega un giro de 180 grados, porque ahora empieza la lucha de una hija por hacer justicia y sobre todo por honrar la memoria de su madre. Su determinación es, bueno, increíble. Fijaos en los tiempos. En solo 6 semanas, pasa de estar en la calle a tener una pista que puede cambiarlo todo. Cada céntimo que ganaba doblando turnos en una cafetería iba directo a pagar a un investigador privado. Y así, poco a poco, encuentra la primera grieta en el plan perfecto de su hermano. Un notario, digamos con fama de hacer favores legales. Pero la pista definitiva, esa que lo cambia todo, no la encuentra el investigador. Viene de un sitio mucho más profundo, de un recuerdo. Unas palabras casi susurradas por su madre el día antes de morir. Algo que en ese momento pareció insignificante, pero que ahora era la llave para desenredar todo el lío. Y cuando digo la llave, lo digo literalmente. Era una llave. O sea que ya tenían algo. Una sospecha muy, muy fuerte. Un notario corrupto en el ajo, eso es gordo. Pero necesitaban la prueba definitiva, algo que no dejara lugar a dudas, algo que desmontara el chiringuito de Carlos de una vez por todas. Y esa prueba no estaba en ningún archivo oficial, no. Estaba esperando, en silencio, en un lugar secreto. Y aquí es donde la historia pasa de ser un drama familiar a ser algo épico, porque resulta que doña Marta, su madre, incluso estando enferma y débil, era mucho más lista de lo que nadie pensaba. Ella se olía a la ambición de su hijo y había preparado una última jugada, una jugada maestra. Así que ese recuerdo, ese susurro, era sobre una llave, y esa llave abría una caja de seguridad en un banco.
Ni corta ni perezosa, Elena fue para allá, metió la llave y lo que encontró dentro estaba a punto de cambiar las reglas del juego por completo. Imaginaos la escena. Elena abriendo esa caja. ¿Y dentro qué hay? ¿Una carta para ella? ¿Un pendrive? Muy curioso. Y lo más importante de todo, otro testamento. No una copia, no. Un segundo testamento, el de verdad, el definitivo, firmado en secreto con otro notario, uno de confianza. Y en ese testamento, escondido, concretamente en la página 12, estaba la trampa perfecta. Doña Marta la había bautizado como la cláusula de respeto. Es que es una genialidad, una pequeña bomba legal diseñada para que la detonara la propia avaricia de su hijo. Y la cláusula era una bomba de relojería legal. En el momento en que Carlos intentara vender, ¡boom!, no solo perdía la casa, es que lo perdía absolutamente todo. Su propia avaricia era el detonador de su ruina. El error fatal del que hablábamos al principio. No se leyó la letra pequeña. Así que, con esta prueba en la mano, una prueba irrefutable, el final de la historia ya estaba escrito. Solo quedaba el último acto, el momento de la confrontación, de que se hiciera justicia, y también el momento de empezar un capítulo completamente nuevo. Y el clímax es que es digno de una película. Elena no va sola, claro que no. Aparece con la policía y con un juez. Justo en el momento en que Carlos está allí, con los constructores, copa en mano, a punto de firmar la venta. Imagínense la cara. Les ponen el vídeo de la madre, sacan el testamento bueno, y el plan de Carlos, toda su treta, se deshace como un azucarillo en café caliente, delante de sus narices. Y las consecuencias, pues fueron la cara y la cruz de la moneda. Por un lado, Carlos. Lo perdió absolutamente todo. El dinero, la herencia, su reputación, y encima tuvo que enfrentarse a la justicia por fraude. Por otro lado, la casa. ¿Qué pasó con ella? Pues se transformó. Dejó de ser un objeto de codicia para convertirse en una residencia para personas mayores, cumpliendo así un propósito mucho más noble y honrando la memoria de doña Marta. Al final, parece que el karma o la justicia, o como queramos llamarlo, no tiene prisa, sabe esperar su momento. Y esta historia, la verdad, nos deja una pregunta en el aire, una de las gordas. Ante una traición de este calibre, ¿qué es lo correcto? ¿Perdonar o buscar una justicia así, implacable, hasta el final? Una reflexión que da para pensar, ¿no creen?